Hermanos amados, bienvenidos. Hoy continuamos con la lección 6 del libro de los Hechos. Esta es la segunda parte de la lección y va desde el versículo 8 del capítulo 6 hasta terminar el capítulo 7. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra y que tenemos este relato histórico de la obra del Espíritu Santo a través de Esteban, cómo nos muestra que Dios compartió por medio de la iglesia, por medio de Esteban, el mensaje del Evangelio a los judíos cuando estaban en Jerusalén. Y esto después de que vino el Espíritu Santo. Y ahora quisiera que nos enfoquemos en esta lección al ver esta segunda parte donde aprendemos muchísimo acerca de cómo es el hombre en cuanto a cuando rechaza a la verdad, cuando rechaza a Jesucristo. Pero también vamos a aprender cómo es aquel creyente que en dependencia del Espíritu Santo es usado por Él y comparte la verdad en amor, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo de la vida de Esteban, de cómo el Espíritu Santo utilizó a una persona para compartir su palabra. Entonces, acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo 6 y el versículo 8. Recuerdan que Esteban era uno de los de los diáconos que fueron escogidos por el Espíritu Santo. A ver, dice aquí en Hechos capítulo 6 que en el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vemos que el Espíritu Santo utilizó a 7 varones para servir como diáconos en la iglesia en Jerusalén, que era básicamente para servir a las mesas. Ahora, Dios soberanamente utilizó a Esteban, o sea, él creció, salió de ahí, no solamente se quedó como diácono, pero después continuó compartiendo su palabra, pues, lleno del Espíritu Santo. Dice en el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo que pasa que es muy importante ver. Lo vemos a través de toda la Biblia como hombres que Dios utilizó, que compartieron la palabra de Dios, que compartieron acerca del mensaje, o que son como figuras de la obra de Jesucristo, son rechazados por los que no creen. Y fíjense lo que pasó aquí. Hechos capítulo 6 del versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sí, ¿de qué se quejaban? Básicamente de Jesucristo. Estos que se estaban en contra del mensaje de Esteban, se estaban quejando en cuanto a Jesucristo, estaban mostrando que no creían
lo que él hizo, lo que él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Y pusieron acusaciones, aquí dice, falsas, palabras blasfemas, diciendo que él había dicho palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, cosas que no eran verdad. Pero estoy seguro que lo que sí hizo Esteban es habló que ahora el templo es en el Espíritu, es ahora el que cree es hijo de Dios. Ahora el templo solo era una muestra de lo que Dios quería hacer. Cuando Jesucristo fue crucificado y acuérdense que se rompió el velo del templo, mostró que ya la relación, para tener una relación con Dios no era a través de los judíos, sino a través de creer en Jesucristo, en la obra de Él. Hoy día para nosotros es igual. Ninguno de nuestros hijos que crecen en una iglesia cristiana son salvos sino antes de conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Sí? Nosotros nacemos de nuevo al creer en el Evangelio, no por herencia, ¿sí? No porque mis padres hayan sido creyentes, yo voy a ser creyente, sino por creer a la verdad. Y por eso tenemos el testimonio de su palabra. Entonces, lo que estaban rechazando era a Jesús, no a Esteban, ¿sí? Aunque se fueron contra Esteban porque él era el que estaba dando el mensaje, llevado o guiado por el Espíritu Santo. Fíjense ahora en el capítulo 7, mis queridos hermanos, y esto es muy importante que nosotros veamos porque dice lo siguiente. Aunque es largo lo que vamos a leer, vamos a ir haciendo algunas pausas, pero sí quiero que pongan atención que ahora vemos cómo pasa lo mismo con lo que la defensa que hace Esteban al recordarles a los judíos. Recuerden que la audiencia que él tenía eran judíos. Y esta parte sigue con el bosquejo de Hechos que vemos en Hechos 1:8, donde dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos hasta Jerusalén. ¿Ya? Pero el mensaje era el mismo. Rechazaron a Jesucristo, rechazaron a la verdad. Y cuando los pasajes que vamos a continuar leyendo en cuanto a Moisés, rechazaron a la palabra de Dios, a la verdad. Moisés es una figura de Jesucristo y cuando le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Por qué te vamos a hacer caso? Estaban rechazando a la verdad. Ahora, les voy a leer en Hechos capítulo 7, dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Aram. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob a los 12 patriarcas. Sí, el rechazo fue contra Moisés, ¿no? El rechazo fue contra lo que representaba él, a quien se le dijo que lo que tenía que hacer. Quiero leerles el comentario de nuestro estudio de Hechos, que está en la página 21, y dice: en cuanto a las acusaciones falsas en cuanto a Esteban, dice: Satanás vio que Dios estaba usando
a Esteban de manera poderosa, así que con la intención de parar la obra levantó hombres para que lo atacaran. Mientras Esteban debatía con algunos judíos en la sinagoga, se llenaron de celo por su sabiduría y habilidad de comunicarse con la gente. Lo lograron y apelaron por medio de falsas acusaciones a que fuera juzgado por el concilio del templo. Y aquí vemos la defensa, lo que estamos leyendo, de parte de Esteban. Y quiero que vean esto, muy importante, la defensa de él. Él sabía que no iban en contra de él, sino que estaban en contra de Dios. Los incrédulos no van en contra de la persona que comparte el Evangelio, que comparte la verdad, sino en contra de Dios. Pero el Espíritu Santo, que es soberano, utiliza su palabra, la verdad. Lo que Esteban estaba compartiendo desde el Antiguo Testamento lo que pasó, ¿no? Para nosotros de esto estudiamos en el libro 1 de las cronológicas, que está en otros videos que ustedes pueden revisar en esta página de YouTube y en la de Facebook también, pero básicamente le estaba recordando la historia de lo que Dios había hecho, y ellos deliberadamente no creyeron a la verdad y se iban en contra de Esteban. Les leo lo que dice aquí. El sumo sacerdote preguntó a Esteban si las acusaciones en su contra eran verdad. Él contestó con un resumen de la historia del pueblo judío. Sus oyentes tenían un entendimiento limitado y no reconocieron la verdad y por eso la rechazaron. Al vocero de Dios lo mataban por traer su mensaje, aun con ejemplos hermosos de hombres llenos de fe como José y Moisés. Los hijos de Israel no creyeron a Dios y desobedecieron su palabra una y otra vez. ¿Sí? A José sus hermanos lo vendieron, ¿no? A Moisés los mismos judíos le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Ahora, fíjense aquí en el versículo 9, vamos a seguir leyendo esto y dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Otra vez, el rechazo es contra Dios. No conocía lo que Dios había hecho a través de la persona, en este caso José. Y dice aquí, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Otra vez atrás de todo esto, las mentiras del diablo, Dios permanece fiel, el diablo quiere ir en contra de todo lo que Dios ama, que era los patriarcas, para que venga el libertador, para que venga Jesucristo. Y José, vendido, rechazado por sus hermanos, representa también un tipo de Jesucristo. Entonces el rechazo era contra Dios, contra Jesucristo. Cuando Esteban estaba hablando, el rechazo era también contra el Señor Jesucristo. ¿Sí? Obvio que cuando hablamos de José, todavía Jesucristo no estaba ahí presente, pero él representa una figura de Cristo Jesús.
Y nosotros ahora, al tener la Biblia completa, podemos ver esto por el Espíritu Santo, que representa que estaban rechazando la verdad, ¿sí? La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Leo en el versículo 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno que era maltratado lo defendió, e hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas de ellos no lo habían entendido así. Y al siguiente día se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio, ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora, quiero que vean cómo en estos 2 ejemplos del rechazo se estaba dirigiendo a los judíos. Esteban, por recordarles la palabra de Dios, les estaba diciendo: ustedes, eso es lo que están haciendo, rechazando al Dios Todopoderoso, rechazando a su Hijo, a su enviado, ¿ya? Entonces tengamos presente eso, que alguien que no cree rechaza la verdad, que es una persona que es a Jesucristo. Y dice aquí, versículo, versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Todo esto es la obra de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Él es el que nos salva, Él es el que nos busca. Y eso es lo que estaba diciendo Esteban a los de Jerusalén, a los judíos, aquellos que habían difamado, le habían dado acusaciones falsas. Y le dice: ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. ¿Sí? Moisés también es una figura de Jesucristo por libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero igual le rechazaron, ¿no? Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es el Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Otra vez el mismo mensaje, ¿no? No rechazaron a la verdad. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel deseaba regresar a Egipto? Decía: ahí donde estaban las ollas de cebolla y de carne, allá queremos ir.
Cuando dijeron, versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. E hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios alejó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. ¿Ven cómo va Esteban? Simplemente recordándole lo que Dios ha hecho y cómo era la incredulidad del pueblo de Israel. Básicamente Esteban le estaba diciendo eso, y la incredulidad de ustedes que están rechazando a Jesucristo. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí va la acusación de Esteban, como decir lo que pasó. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo que les estaba diciendo, ustedes no están creyendo a lo que el Espíritu Santo dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Básicamente aquí le está diciendo, ustedes mataron, entregaron a Jesucristo y lo mataron, ¿sí? Entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sí, tenían la palabra de Dios, pero no la creían. Y esto nos muestra cómo Esteban termina comparándole con los judíos desobedientes por incrédulos, ¿sí? Y fíjense la respuesta de esto, cómo lo que pasó, igualito que pasa con los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, cómo fueron matados por los judíos incrédulos. Esto va a pasar con Esteban aquí al continuar la lectura en el verso 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sí, Esteban no estaba enfocado en el odio de los judíos, no estaba enfocado en las personas, sino que él vio al Señor Jesucristo esperándole a él, sabía que iba a morir, esperándole a él. Sí, un creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, su ciudadanía es celestial, ya tiene eso, es algo suyo, la ciudadanía celestial por siempre. Sí, posicionalmente ya estamos con el Señor, pero Dios nos tiene aquí en esta tierra para ser mensajeros de Él, para proclamar el Evangelio, para ser hombres y mujeres que reflejan la vida de Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Sí? El momento que nosotros morimos, vamos a estar con el Señor, porque posicionalmente ya estamos con Él, pero aquí nos tiene esta tierra para hacer su voluntad.
Él estaba viendo a Jesús, ¿sí? Dice el verso 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No quieren escuchar la verdad, las palabras de verdad. Enojaron fuertemente a los oyentes, ¿sí? Termino de leer esta parte, ¿no? Y dice, acuérdense que Esteban fue guiado por el Espíritu Santo para dar un mensaje. Parecía aquí algo como muy triste, pero Dios le puso ahí y Dios sabía quiénes iban a ver esto y escuchar este mensaje. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, que es Pablo, que después de esto vamos a ver que su conversión estaba ahí. Él fue el que dio el permiso para que mataran a Esteban. Y dice ahí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Sí, el Señor Jesucristo también dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Él, lleno del Espíritu Santo, controlado por Él en el momento de su muerte, dijo, no les tomes en cuenta. Y eso hizo el Señor, porque no le tomó en cuenta esto a Pablo, sino que le utilizó tremendamente para compartir con los gentiles. Y eso es lo que vamos a seguir viendo a continuación en el estudio, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por su palabra. Les leo el último párrafo de la lección número 6 y dice, note el amor y el perdón de Esteban hacia sus enemigos. Mientras moría, oró a Dios pidiendo que no tomara en cuenta ese pecado. Sin saberlo, él oró por el hombre que llegaría a ser el más grande misionero de todos los tiempos. Me refiero a Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, la próxima semana continuamos con el estudio. Chao.